Bueno, queridos hermanos, es un placer para mí estar con vosotros una vez más y os quiero invitar a abrir la palabra. La palabra la vamos a tener hoy en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 21, que podríamos decir que es una continuación de lo que ocurrió allí en estos pasajes que nos han leído ahora, lo que ocurrió cuando Pedro dijo: yo te voy a seguir hasta que me muera, me voy a dejar matar por ti, etcétera, etcétera, que el acto, dijéramos, de valentía, aparentemente, ¿verdad? Pero yo creo que es bueno que cojamos Juan 21. Juan 21. Bueno, todos conocemos un poco este Pedro, que era un hombre rudo, un hombre sanguíneo, un pescador avezado, un hombre poco reflexivo, que se metía en asuntos y en tinglados donde muchas veces nadie le pedía que se metiera, ¿verdad? Funcionaba a golpe de emoción, ¿no? Lo que le pedía el corazón en aquel momento se lanzaba a hacerlo de forma apasionada, de forma realmente entregada, y sentía realmente una veneración extraordinaria por Jesús. Le consideraba su amigo, le amaba, le quería ser útil para Jesús, quería estar a su lado, le consideraba una gran persona. Pero hemos visto que el fracaso de Pedro fue evidente cuando, después de haber prometido yo voy a venir contigo hasta la muerte, el hombre se rinde, lo niega delante de toda la gente y se maldice a sí mismo: pues si que me pase esto o lo otro, si yo conozco a este hombre, ¿verdad? Se le notaba enseguida con el acento. Es como si ahora viniera un pollencí aquí, enseguida le conoceríais por el acento, ¿verdad? Que es de Pollença. No sé, pues a Pedro se notaba porque él era del norte, de arriba de todo, de la Galilea de los gentiles. Y entonces aquel hombre que hizo una promesa tan arriesgada: yo voy a seguirte, yo te amo más que estos. Pues ya lo ves, Pedro, me amas más que estos, yo daría la vida por ti. Pedro, no cantará el gallo 3 veces y ya me habrás negado. 3 veces me habrás negado ya. Y Pedro decía: no, imposible, yo sé lo que me digo. Pero la realidad es que fue así. Pedro no actuó de acuerdo al plan de Dios. Pedro lo que hizo fue, cuando vienen a prender a Jesús, cortarle la oreja a uno de sus captores, ¿verdad? Le corta la oreja. Él pensaba que esto era un acto que representaba ser amigo de Jesús, servir a Jesús, ser útil a Jesús, pero lo que estaba haciendo Pedro, sin darse cuenta, es que estaba yendo contra el plan de Dios, porque el plan de Dios era en que Jesús fuera a la cruz y muriera por nosotros. Es la segunda vez que mete la pata Pedro en este tema. Veremos la otra. Él pensaba que hacía algo útil, pero estaba interfiriendo en el plan de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenía que morir, como hemos cantado hoy, esta mañana. Si no moría, no podía pagar por nuestros pecados. Y Pedro estaba intentando que Jesús no muriese. Él quería esto. Y al ver la realidad de su vida, que era que negó a Jesús 3 veces, él dice que se pone a llorar amargamente. Se siente fracasado, se siente impotente, se siente que realmente no ha podido cumplir lo que prometió, se siente que ha sido incapaz de cumplir aquello y que le ha fallado y que ha traicionado a su amigo Jesús. ¿Y entonces qué hace Pedro? Pues se vuelve a pescar, que es lo que sabía hacer. Coge la barca, le dice a sus amigos: oye, me voy a pescar. Algunos lo siguen. Se va a pescar de nuevo, olvidándose del llamado que tuvo de parte de Jesús para ser pescador de hombres, no de peces. Pero él se va a pescar peces al mar de Galilea. Se olvida de que el llamamiento era: Pedro, yo te voy a hacer a ti un pescador de hombres. Pero ante el fracaso que había tenido, dice: yo para eso no valgo. Yo me vuelvo a lo mío, que es lo que sé hacer, y me voy a ir a hacer aquellas cosas que he hecho durante toda mi vida. Ya entramos de aquí en Juan 21,
cuando dice en el versículo 1, después de esto, o sea, está hablando después de haberse presentado ya 2 veces más antes a los discípulos y a mucha gente, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos, ahora era junto al mar de Tiberias, arriba de todo en el norte de Israel, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. No nos dice quiénes son 7 total. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Fue un fracaso total. Gente profesional de la pesca se van a pescar, gente que se creía o tenían que saber los lugares donde se podía pescar en una noche como aquella, dónde soplaba el viento, dónde eran más idóneos, porque toda su vida habían hecho lo mismo, no pescan nada. Ha sido un fracaso tremendo. Cuando ya amanecía, versículo 4, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Estaba amaneciendo. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al otro lado, al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Los profesionales, que no habían pescado nada en toda la noche, siguen las instrucciones de uno que no era pescador, era carpintero, era un chapuzas del pueblo. Hacían chapuzas de carpintería y ponían alguna viga y hacían alguna silla, alguna mesa, reparaban alguna cosa. Este les dice, echad la red a este lado y pescaréis. Y lo hacen. Y entonces, versículo 7, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Otra vez, a golpe de corazón. Venga, es el Señor, pues venga para el agua, venga, vestido y todo, ya. Este hombre funcionaba así, cada uno es como es. Él era así, no es ni bueno ni malo. Era un sanguíneo, ¿verdad? Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Que esto es lo que tenía que haber hecho Pedro, ayudar a los otros a sacar los peces de la barca. Pero él no, ¡pum!, se tira de golpe. Entonces, cuando bajaron de la barca a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Fíjate, acababan de trabajar toda la noche, vuelven a trabajar, debían tener hambre por un tubo y se encuentran que les han preparado un bon berenar. Pero no un berenar de que es de café y llet, que se hace por la mañana, un berenar de polígono, que llamo yo. ¿Habéis visto algún polígono? Los bares del polígono, como están, es menjo un frit y uns callos y un d'això. No es así, Sebastià? Es así, ¿no? Pues un tipo de berenar de qué, pero en plan de pescado. Base de llenarse la tripa, ¿verdad? Dice, traed algunos peces. Pero ya había un pescado puesto allí. Este no se lo habían dado ellos. Ahora le traen peces. Traed algunos de los peces que habéis pescado. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces. No algunos, todos, toma todos los peces que hay aquí. Porque este era Pedro. Este era el carácter de Pedro. Era su personalidad. Llena de peces grandes, 153. Algunos no, 153 te traigo. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid y desayunad. Venid, reponed fuerzas. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. En el versículo 15, entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y aquí es donde tenemos que hacer un paro. Jesús quería tener comunión con los discípulos. Vosotros sabéis que una manera de tener comunión es cenando o comiendo juntos, ¿verdad?
Es una manera de tener comunión. Cuando compartimos los alimentos, compartimos lo que tenemos y también compartimos nuestras inquietudes y creamos un ambiente de confianza, ¿verdad? Relajado para poder hablar, ¿no? Y Él quiere tener comunión con esta gente. Después de esta noche de fracaso laboral, que se convierte en un amanecer exitoso al seguir el consejo de Jesús, y Jesús quiere tener relación con él. Pero está muy interesado en Pedro. En el gran fracaso de Pedro, en la gran decepción que lleva este hombre, en la gran frustración, en la gran depresión en la que está viviendo, y Jesús quiere acercarse a Pedro y tratar con él. Jesús está interesado en este hombre que estaba hecho polvo, que se sentía fracasado, que había dejado el llamamiento, me voy a por mi cuenta, que tampoco le sale bien, yo creo que estaba todo previsto. Pedro, si esto tampoco te se va bien, tú que eres un profesional de la pesca, tampoco has pescado nada. Todas estas cosas debían estar hablando a Pedro en su interior, ¿verdad? Pero Jesús no ha cambiado ni ha eliminado el plan y el propósito que tenía con Pedro. El carácter de Pedro continúa estando allí. Las circunstancias han sido unas circunstancias fatales, pero Jesús continúa diciendo, yo te llamé para ser un pescador de hombres. El que tú hayas fracasado no quiere decir que mi llamamiento haya fracasado. Tú has fracasado, pero mi llamamiento no. Jesús prepara el desayuno, después del desayuno se acerca a Pedro. Pedro debía estar súper avergonzado, frustrado, deprimido, con un sentimiento de culpa tremendo, porque ha fallado. Pero el propósito de Jesús es restaurar a Pedro. No es dejar a Pedro tirado allí porque ha tenido un fallo. Es restaurar, levantar, poner en su sitio a Pedro de nuevo para que pueda cumplir el propósito que le fue dado por Jesús. No será automático esto, ¿eh? No será automático. Pedro tendrá que entender cosas muy profundas de su personalidad. Yo no sé si has tenido algún fracaso tú, que hayas caído, que hayas metido la pata, que te hayas sentido hecho polvo porque has fallado a Jesús, que la vergüenza, la culpa te tengan allí arruinado y apartado, incluso apartado de la comunión con los hermanos, apartado de la iglesia, porque te sientes fatal, porque te dices, es que yo no puedo, es que yo soy así, es que yo no puedo ir más adelante. Incluso te enfades con Dios diciendo, tú ya sabes cómo soy, ¿por qué me pides lo que no te puedo dar? No sé si has tenido esta experiencia, pero si has tenido esta experiencia o la estás viviendo, te quiero decir, Jesús tiene un plan para tu vida y tu situación no lo va a cambiar, porque nada nos podrá apartar del amor de Cristo, nada. No porque nosotros amemos tanto a Dios, sino porque Él nos ama tanto a nosotros. No nos equivoquemos, ¿eh? Nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Y ahí sigue, ni esto, ni lo otro, ni lo de más allá, ni lo de más allá, nada. Nada te puede apartar del plan que tiene Dios para tu vida. Y si en estos momentos estás viviendo una situación fastidiada, una situación de miedo, de angustia, de vergüenza, de culpabilidad, te quiero decir, Cristo te ama, Dios te ama y te quiere restaurar. Esta es la realidad. Y esto es lo que hace Jesús con Pedro. No será automático. Pedro va a tener que entender cosas muy fuertes. ¿Me puedes poner el power, por favor? Y antes de ir adelante, tenemos que hablar de algo importante. Os tengo que explicar algo importante. Como aquí veis, estos son dos de las características que los griegos tenían del amor. Una era fileo, el otro ágape, el otro estorgo y el otro eros. Los griegos veían el amor con 4 caras diferentes. Aquí vamos a hablar de ágape y de filía. Ágape es el nombre, es el sustantivo, agapeo es el verbo. Filía es amor, sustantivo, y fileo es amar. Ágape es amor y agapeo es amar. Aparentemente no hay diferencia entre estas dos clases de amor. Aparentemente no hay diferencia. En los clásicos no la encontramos esa diferencia. No hay casi diferencia. Pero el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento inspira a los escritores del Nuevo Testamento a usar estos dos términos. Uno, el ágape,
lo emplea para hablar del amor de Dios. Dios es santo, es justo, y dice la Biblia que Dios es ágape, Dios es amor, y el amor es Dios. Pero está hablando de un amor que solamente proviene de Dios, que se genera en Dios, que no se genera en el ser humano. Y cuando habla de filía o fileo, amar, está hablando de un amor que es el amor natural que todos en más o menos medida llevamos con nosotros. Es esta parte de la imagen de Dios que ha dejado en nosotros amar, querer, pero que ha sido contaminada por nuestra naturaleza de pecado. Por tanto, es un amor bueno, es un amor sano, pero nuestra naturaleza de pecado lo contamina. Vamos a explicar un poco esto. El punto de partida de filía o amar, amor, y amar, fileo, el punto de partida es la naturaleza humana. Es nuestra naturaleza, somos así, tenemos esta imagen. En unos se ve más, en otros se ve menos, en unos ha sido más apagada por las circunstancias, por los palos que hemos llevado, por las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Pero sí que amamos a las personas, claro que sí, y está más o menos vivo este amor en nosotros, depende, como he dicho antes, de nuestra vida, circunstancias, etc. Denota un afecto entrañable hacia parientes, hacia amigos, hacia personas, hacia perros, hacia cosas, ¿verdad? Es el amor que tenía Pedro, un afecto entrañable hacia Jesús. Le amaba sobre todas las otras cosas, le quería. Es un amor desprendido, dispuesto a servir. Valora el objeto, valora la persona, valora al animal por encima de las otras cosas. Y manifiesta un afecto caracterizado por la constancia, ¿verdad? Es el amor que sentimos hacia personas que nos caen bien, que nos son simpáticas, que son nuestros maestros, que son personas que nos han tratado bien, personas que se han ocupado de nosotros. Este es el amor que sentimos hacia estas personas. Es un amor bueno. Ahora bien, el amor ágape no se genera en el hombre, que el hombre es pecador. El amor ágape procede del Dios mismo, como he dicho antes. Dios es amor. No es un impulso que proviene de sentimientos, no depende de que aquella persona me caiga mejor o peor. Vosotros sabéis, hermanos, que hay este refrán castellano que dice que del amor al odio, ¿qué hay? Un paso solamente, ¿verdad? Aquella persona a la que tanto has querido la puedes odiar, matar, ¿o no? Han cambiado las cosas, las circunstancias, aquel novio que tenías o aquella novia que tenías, que la amabas tanto, que tal, el día... Ha habido un momento que te ha frustrado y la odias con todo tu corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Porque es el amor humano, es lo que llevamos nosotros dentro. Y entonces, este amor humano no podemos considerarlo algo fuerte, algo que resista, algo que vaya más allá, porque puede ser quebrantado en cualquier momento. Cuando nos vamos a casar, le prometemos delante del cura, del pastor, del juez, del que sea, le prometemos fidelidad para toda la vida a aquella mujer o a aquel hombre. Ya veis el índice de divorcios que hay, ¿verdad? No es que no lo hagamos con buena voluntad, no es que no queramos ser fieles. No. Queremos, pero este amor nuestro es flojo. No tiene la suficiente base para poder cumplir con una promesa que es muy complicada. Quizás no somos fieles, podemos ser fieles a nivel físico, pero a nivel mental quizás no lo somos. No podemos cumplir estas promesas 100%. Tenemos muchos problemas para cumplirlas, ¿verdad? Quizás hacemos grandes esfuerzos y la cosa funciona, pero sabemos que a la mínima la cosa puede ir mal, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios no está basado en que esta persona le caiga bien o no le caiga bien, que es afín, hermanos. No está basado solamente en que aquella persona es mi amigo, toda la vida ha sido mi amigo, y continúa siendo mi amigo hasta que pase algo que rompa la amistad. El amor de Dios nace de su ser, es la esencia que tiene Dios. Y dice la Biblia que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que Él nos amó cuando todavía éramos pecadores, éramos enemigos de Él, íbamos en contra de lo que Él decía, pero Él ya nos amaba, no miraba nuestra condición de pecadores, sino miraba nuestra condición de personas que estaban perdidas y necesitaban salvación. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros cuando ya hacíamos las cosas bien y tal.
sino cuando las hacíamos mal íbamos en su contra. Este es el amor de Dios. Se pueden confundir, si se observan superficialmente, se pueden confundir estas dos clases de amor. Se pueden confundir. Los fariseos parecía que amaban mucho al Señor. Hacían 104 ayunos al año, solamente se pedía un ayuno al año, el día del Yom Kippur. Ellos hacían 104 por si acaso, ¿verdad? Parecían que eran personas muy piadosas, muy amorosas, que amaban mucho a Dios. Pero Jesús dice, vosotros sois unos hipócritas. Vosotros solamente limpiáis el vaso por fuera, pero por dentro estáis totalmente contaminados. Carlos Marx era un hombre que era el fundador del comunismo, o uno de los ideólogos del comunismo. Un hombre que fue coherente. Un hombre que se fue a Londres a trabajar y a luchar allí, pasando pena y pasando angustia y pasando enfermedad, para ser coherente, porque él buscaba un mundo más justo. Pero el mismo Carlos Marx decía, parecía que amaba a la gente, que tenía amor, ¿verdad? Pero él dijo una vez, en la revolución que vais a emprender, tenéis que adoptar la desconfianza por conducta, una conducta desconfiada, y imponeros por el terror. No había amor. Parecía que era un hombre amoroso, pero no había amor. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 13, que hace una definición del amor, del ágape, dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo ágape, soy nada. Si doy todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo ágape, no soy nada. Quizás yo pueda hacer una ofrenda, pueda dar bienes, pueda hacer muchas cosas, pero quizás lo que hay debajo es que yo sea tenido en cuenta, que me reconozcan más, que sea una persona que cuando paso por la calle la gente me saluda más. No sabemos lo que hay en el corazón. El amor filía puede dar una imagen, pero en la realidad es egoísmo, ¿verdad? Aunque sean buenas cosas. No tenemos que dejar de hacer buenas obras por esto, ni mucho menos. Pero a veces la motivación para estas obras está mucho más allá. Por ejemplo, habréis leído que hay famosos que dan un montón de dinero para obras de caridad, ¿verdad? Hay gente que hace esto, gente famosa, actores de la pantalla y tal, que lo hacen. Bueno, pues si lo haces, cállate, porque al decirlo ya haces que te tengan como un gran personaje, como una persona que ama a la sociedad, una persona que se preocupa por los demás y tal y cual, ¿verdad? Jesús nos dice, cuando tú hagas algo con la derecha que no se entera la izquierda, porque la izquierda lo chiva todo, lo dice todo, ¿verdad? Hermanos, es fácil de confundir el ágape con el filía. Y a partir de aquí empezaremos este diálogo que hace Jesús. Entonces, cuando habían acabado Juan 21:15 de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas, agapeome? Este de aquí, me amas. Fijaos bien, este es el amor que viene de Dios, ¿verdad? Os fijáis bien, es muy importante que entendáis esto. Y Pedro le contesta, tú sabes que te quiero. Fileo sé. Yo te pregunto, ¿me amas? Y yo te contesto, tú sabes que te quiero con este amor, ¿verdad? Y pues entonces le dice Jesús, pues apacienta a mis corderos, da de comer a mis corderos, a mis corderitos, a los pequeños, a los que son acabados de parir, que necesitan que te ocupes de ellos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, te conozco, eres el hijo de Juan, sé quién eres, ¿me amas? Otra vez, ¿me amas? ¿Me amas, Simón? Esto está en el griego, así de claro, es muy importante. Y Simón le vuelve a contestar, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Y entonces le dije, muy bien, Simón, pues pastorea mis ovejas. Pastorear es más que apacentar. Apacentar es darle simplemente de comer, pero pastorear significa cuidarse de las ovejas. Ocúpate de ellas, ten cuidado de ellas, dales de comer, procura que estén todas bien, procura que no haya ninguna enferma. Si hay una está enferma, cógela en brazos, ocúpate. Esto es pastorear. Y aquí está hablando de ovejas que son ya animales ya más fuertes, más mayores, más maduros, que se las saben más o menos todas,
pero es que en el griego es muy interesante porque dice, apacienta mis ovejitas. A pesar de ser ya maduras y tal, les da este apodo cariñoso, ovejitas. Les da un apodo cariñoso. Y esto me hace pensar, hermanos, en la iglesia. En la iglesia hay gente que acaba de nacer de nuevo, acaba de tener una experiencia con Jesús, y Jesús nos dice, oye, dales de comer a estas personas. Dales el Evangelio, dales las doctrinas fundamentales que necesitan para ir adelante. Son los recién paridos, los recién nacidos, ¿verdad? Ocúpate de ellas, dales de comer. Pero luego nos encontramos también con las ovejas, ya, estas que están hechas ya, ¿no? Que se las saben casi todas, ¿verdad? Que van por su cuenta, que todo lo miran y se quejan y critican y no están de acuerdo y tal. Y él las llama, a estas personas las llama ovejitas. Ovejitas, apaciéntalas, guíalas, llévalas. Es muy fácil pensar que esto está dirigido solamente a pastores, Sebastián. Hermanos, la Biblia dice que nos debemos pastorear los unos a los otros, que oramos unos por los otros, que nos sometemos los unos a los otros, que soportamos nuestras cargas los unos por los otros. O sea, que no solamente es una tarea del pastor, sino de todas aquellas personas que han tenido un encuentro con el Señor, que forman parte de su cuerpo, tienen que también ocuparse de los demás. No somos alguien que va por ahí solo, somos un cuerpo. Y entonces todos necesitamos pastorearnos los unos a los otros. Es verdad que te encuentras con alguna oveja ya hecha y dices, prefiero más no acercarme mucho porque siempre me das alguna patada, ¿verdad? Hermanos, yo digo siempre una cosa. Las ovejas y los corderos, nosotros tenemos que apacentarlos y pastorearlos teniendo comunión. Las cabras que las pastoree el Señor, esto está claro. Las cabras son aquellos que van, la cabra tira al monte, se van por ahí, yo no quiero saber nada, yo, ¿verdad? Déjalas en manos del Señor, déjalas. Tú no estás llamado. Pero los demás, aunque sean ovejas ya un poco pasadas, ¿verdad? Un poco duras, un poco rebeldes, que son las más tontas, porque son las que se pierden luego. Y las encuentras que han pasado el alambre de espinos y las encuentras por la carretera que están asustadas, ¿verdad? Hermanos, necesitamos apacentarnos, dice, pero hazlo. ¿Me amas, Pedro? Sí, tú sabes que te quiero. Pedro, con ese de aquí, de amor, con ese querer, no vas a llegar a ninguna parte. Pedro, tú me quieres a mí, yo sé que me quieres, pero con tu querer casi impides que vaya a la cruz. Porque con tu querer, por tu buen querer hacer conmigo, me estás tentando a que no vaya a la cruz. Señor, no vayas a la cruz, no, ni se te ocurra. Tanto me quieres, Pedro, y estás siendo usado por el diablo, porque el amor fileo, que es el amor que procede de nuestra propia naturaleza, puede ser usado perfectamente por el diablo para que no se cumpla el plan de Dios. A pesar de que lo hacemos con buena fe, a pesar de que lo hacemos con toda buena intención, pero no cumple el plan de Dios. Y la tercera vez le dice aquí, Pedro, ¿me amas? Pero ya no dice me amas, ahora la tercera vez. La tercera pregunta ya no dice me amas, dice Pedro, ¿me quieres? Ha bajado un escalón. Ya no dice Pedro, ¿me amas? Dice Pedro, ¿me quieres? Y Pedro dice, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te quiero, te lo he demostrado 1000 veces, he estado siempre a tu lado, he intentado dar la vida por ti, me ha fallado, pero cuando los demás ya se habían ido, yo todavía me metí en el patio del sumo sacerdote y estaba jugándome la vida. Tú sabes que te quiero. Pues entonces le dice, bueno, pues Pedro, con este querer, dice, apacienta mis ovejas. Fíjate la lección que le estaba enseñando Jesús a Pedro. Pedro, con este querer que tú querías usar para ir conmigo hasta la muerte, con este querer que sabes que ha fallado, que sabes que no te da para más, que sabes que es de poco fiar, con esto apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Hermanos, no podremos hacer nada con nuestra buena intención y nuestro querer.
Solamente con el ágape de Dios podremos ir adelante. No podemos pastorearnos unos a otros con nuestra buena voluntad y con nuestro buen sentido. No podemos pastorearnos porque el día que yo te falle a ti o tú me fallas a mí, se acabó el rollo ya. Se acabó ya. Quizás te pueda aguantar o me puedes aguantar 2 o 3 veces, pero luego se acabó. Con este amor no podemos ir adelante, no podemos ir más allá. Y tenemos que entenderlo. Pedro, tienes que entender esto. Pedro, supongo que lo entendió porque lo vemos luego cuando escribe sus cartas, vemos que lo ha entendido. Pero dice, Pedro, para poder llevar a cabo esta misión que te doy, necesitas otro tipo de fuerza, otro tipo de amor. Tienes que decir, yo con mi fuerza no puedo, y agarrarte a mí. Es fácil tener relación con personas que nos caen bien, con personas con las que tenemos buen feeling, buen rollo, buenas vibraciones, lo que tú quieras. Es fácil. Pero cuando esto falla, esto se rompe. Y entonces, como he dicho antes, del amor al odio hay un pasito muy corto. Pero fíjate, interesante. Jesús no le dice a Pedro, Pedro, como me has fallado, te quito el ministerio que te di de ir a pescar. Pedro entendía muy bien lo que era pescar. Pescar era sacar peces del agua y sacarlos fuera. Y aquí entiende muy bien Pedro que lo que está diciendo Jesús es sacar a personas que están inmersionadas en el pecado y en el mundo, y con la buena noticia del Evangelio decirles, Cristo te ama, Cristo ha muerto por ti, Cristo te quiere dar una nueva vida, sacarlas del mundo en que viven. Y esto es de donde viene la palabra eclesía, los llamados a salir fuera, sacar. Esto es el ministerio de evangelismo. Pero dice, se acabó Pedro, olvídate de lo que te dije, esto se ha acabado, no tiene sentido, no, tú no sirves. No. Lo que ocurre aquí es que Jesús le da un nuevo ministerio a Pedro. No le quita el de pescador, sino que le añade uno, el de pastor. Él a ocuparse de aquellas ovejas que han salido del mundo, darles de comer, tener cuidado de ellas. Esto es lo que hace Jesús. El fracaso que tú puedas haber tenido en tu vida cristiana no anula la voluntad de Dios y el llamado que Dios te ha hecho. Ahora bien, ¿quién me ha llamado a hacer esto? ¿Me he llamado yo? Para que, de alguna manera, aunque no me he dado cuenta, con algún propósito egoísta. ¿Me han llamado otros? ¿O me ha llamado Dios? Quizás Dios ha usado a otros para llamarme, pero al fin y al cabo la llamada viene de Dios. Si tú has sido llamado, si yo he sido llamado por Dios, no habrá nada que tuerza el propósito. Si no he sido llamado por Dios, me he llamado a mí mismo, me han llamado a otros con toda su buena voluntad, posiblemente no funcione la cosa. Pero esto no tiene que ser para que nos rindamos y para que nos apartemos, tiene que ser para que reflexionemos y veamos qué es exactamente lo que quiere Dios de nosotros. No le quita el ministerio primero, el llamado primero, sino que le añade un nuevo ministerio. No solamente vas a evangelizar, vas a ayudar a sacar peces de fuera, a sacar peces del agua, sino ahora que te vas a ocupar de estas ovejas, de estos corderos, de este rebaño. Si es Dios con fuerza, que te ha dado la fuerza, pasarás por circunstancias complicadísimas, lo que sea, pero el propósito de Dios, no por tu fuerza, sino la de Él, se cumplirá. Al final de su vida, Pedro hace un llamado, en 1 Pedro 2:9, hace un llamado muy interesante. 1 Pedro 2:9, fíjate lo que dice. Dice, vosotros, está refiriéndose a la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que seamos pescadores, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, estando en las tinieblas nos ha pasado la luz. Esto es lo que tenemos que hacer, dar la buena noticia para que personas que están viviendo en tinieblas puedan conocer su luz admirable. Esto no es solamente para los pastores, es para todos. Pero nos dice también que en 2:1-7 dice algo muy interesante. Dice, perdón, la segunda epístola de Pedro, un poco más allá. Algo muy interesante.
1:7. Segunda de Pedro 1:7. Dice, está hablando de las virtudes cristianas, dice, a la piedad añadid filía, amor fraternal, Filadelfo. Adelfo son hermanos, fila es amor. A la piedad añadir amor fraternal, fileo. No es malo el fileo, ni mucho menos. Y al amor fraternal, al fileo, a Filadelfo, añadirle agape. El amor fraternal es bueno, este amor fileo es bueno, pero tiene que ser bautizado con el agape, con el amor de Dios. Otra característica del amor que tenían los griegos era el amor eros, el amor erótico. Y aquí podemos decir lo mismo. Al amor erótico, añadirle agape. Para que no se quede solamente con lo que es el eros, sino que el eros que ha sido creado por Dios sea bautizado con el amor agape, para que esto vaya más adelante. De ninguna manera está eliminando al eros de en medio. Lo que está es pertrechando al eros con el amor de Dios para que pueda cumplir perfectamente su papel, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos aquí una cosa clara para terminar, es que yo con mi buen sentir, mi buena voluntad, con mi amor natural, no podré llevar nunca a cabo planes que son de parte de Dios, porque para esto necesito la fuerza que viene de parte de Dios, no mi fuerza. Mi fuerza no me sirve, me va a servir de poco. Tiene poca duración, tiene una fecha de caducidad muy cercanita. Por tanto, yo creo que aquí la exhortación de hoy es reconocer. Quizás el Señor va a usar cosas que pasen en mi vida o en tu vida para darte cuenta de dónde estaba basado el esfuerzo que estabas haciendo, el ministerio, el trabajo, en qué estaba basado. Pero tienen que pasar cosas. ¿Cómo sé que hay hierba debajo de un terreno si está todo seco? Cuando riego, si hay allí semillas, saldrán. Pero necesita que ser regado. A veces necesitamos que pasen cosas en nuestra vida para que salga las motivaciones, lo que nos mueve a hacer cosas para el Señor. Cuando salen, decimos, ¿qué pasa aquí? ¿En qué me estaba basando yo? Y a veces necesitamos muchos fracasos, como el de Pedro, para darnos cuenta que con nuestra propia fuerza no vamos a ir a ninguna parte. Que el Señor os bendiga, hermanos, y permita que esta palabra toque a nuestro corazón y sea útil para nuestra vida de cada día, para nuestra lucha de cada día, lo que nos encontramos cada día, que no nos fiemos de nuestras propias fuerzas, sobre todo porque ya veis a dónde nos llegan. Yo creo que cada uno tiene experiencias y podría escribir un libro de las veces que ha intentado hacer cosas en su fuerza y al final no han llegado a ninguna parte. Que el Señor os bendiga, hermanos.